Hola chicos de quinto semestre, bienvenidos a la clase de estructura socioeconómica de México. Hoy vamos a ver una teoría, la teoría del estructuralismo, que al fin y al cabo tiene que ver muchísimo con la relación entre, vamos a llamarlo así, entre sociedades, entre cómo se estructura una sociedad y de dónde viene todo este hecho. De que al fin y al cabo es una parte fundamental para que un modelo económico como tal pueda funcionar, porque sin una estructura nada sirve, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Tenemos lo que es el estructuralismo desde la parte de, vamos a llamarlo así, de una teoría de comunicación. Muy bien. Tenemos primero que el estructuralismo es un enfoque, en este caso de ciencias humanas, que creció hasta convertirse en uno de los métodos pues, más utilizados para tanto analizar un lenguaje, cultura y la sociedad en sí a mitades del siglo XX. Estamos hablando que el estructuralismo no solamente se comprende desde una estructura como un conjunto de partes para todo, sino que tiene que ver el estudio de aquellas pequeñas partes que al fin y al cabo tienen microestructuras que sirven tanto para entablar una comunicación como para emitir información y sobre todo para formar una sociedad en sí. El término de estructuralismo hoy no hace, en este caso, referencia clara hacia una escuela de pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque el estructuralismo lo podemos ver desde el lado económico, desde el lado político, social, hasta una estructura, por más simple que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, economía de micro y macroeconomía como tal. Ahora, desde un aspecto, vamos a llamarlo social como tal, influye mucho en algo económico, porque al fin y al cabo, recordemos que el estructuralismo, desde la postura de Karl Marx, habla sobre las relaciones sociales que se entablan dentro de una organización. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos a un grupo de amigos que al fin y al cabo en conjunto se sienten bien, pueden llevar a cabo una tarea y esa tarea al fin y al cabo va a ser excelente, ¿no? Y esa tarea comprende parte de una estructura como tal. Pero si ese equipo al fin y al cabo no saben congeniar, pues obviamente el resultado va a ser catastrófico, ¿no? Ahora, tenemos que también el estructuralismo se basa dentro o se mueve a través de las cuales se produce significado dentro de una cultura como tal, desde un orden jerárquico hasta la manera en que se debe de comunicar ese orden jerárquico. Es decir, no vas a comunicarte con el presidente o no vas a hablar con el presidente de México como hablas con tu amigo. No, o sea, no te vas a tutear. Entonces, desde ahí comienza todo el proceso del estructuralismo como tal. Ahora, el estructuralismo es la eliminación en la estructura de un concepto central que ordene toda la realidad, como sucedía con las ideas platónicas. Es decir, las ideas platónicas, recordemos que vienen siendo esas teorías, para la redundancia, desde la antigua Grecia, que al fin y al cabo buscaba la simplicidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, algo más simple, sin tanto, vamos a llamarlo así, rebuscar, ¿no? En cambio, el estructural, lo que busca el estructuralismo es de ir de lo particular a lo general, es analizando cada una de las partes y entendiendo cómo es que eso todo funciona de acuerdo a lo que está, no programado, sino a lo que está dirigido, ¿no? Ahora, estamos hablando que la filosofía francesa se caracterizó por el existencialismo a través de Jean-Paul Sartre. También apareció la fenomenología, el retorno de Hegel y la filosofía de Gaston Bachelard. En 1960, Sartre se orienta hacia el marxismo, surge un nuevo modo de pensar lo que es el estructuralismo, es decir, que el padre del estructuralismo viene siendo el marxismo. Recordemos que el marxismo criticaba desde el aspecto económico el capitalismo como tal, ¿no? Es decir, la explotación humana para al fin y al cabo tener una remuneración, y lo vimos en el video de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, el cual le presenté la clase pasada, que al fin y al cabo vimos que había una sobreexplotación humana, que no tenían descanso y que solamente les pagaban de acuerdo al trabajo que iban a hacer, como en el caso del personaje de Charles Chaplin, que al fin y al cabo él solamente se encargaba de atornillar, pero no le dijeron cuántos tornillos. Ahora, Claude Levi Strauss fue uno de los filósofos, pensamiento ideológico, entre otras cosas, que al fin y al cabo fue el principal representante de esta, perdón, teoría o de este postulado, el postulado del estructuralismo, en el cual analiza los fenómenos culturales con la mitología y los sistemas de parentesco.
Inició este nuevo movimiento basándose en las ideas de etnología. Luego lo seguirán Jacques Lacan en el psicoanálisis, Louis Althusser en el estudio del marxismo y Michel Foucault desde un punto de vista muy crítico en las ambiciones estructurales. Althusser y Foucault rechazaron la clasificación de su pensamiento dentro del estructuralismo. Solo lo que es Levi-Strauss relaciona la reflexión explícita sobre el estructuralismo como método. Les invito, chavos, a que ahí lean un poco de Levi-Strauss y lo que es Foucault sobre el aspecto, en este caso, del estructuralismo. Les habla, en este caso, van a entender un poco más lo que se lleva en contexto de esta teoría social como tal. También se trata de un alejamiento de perspectivas meramente historicistas o subjetivistas, bajo el intento de hallar una nueva orientación para la investigación que tome como base correspondencias funcionales entre distintos elementos que al fin y al cabo forman parte de distintas disciplinas. El estructuralismo, en este caso en cuestiones de literatura, el estructuralista, pero un estructuralista critica lo que es la examinación o la estructura de una narración más que su contenido para de esta forma comparar y hallar vínculos. Es decir, el estructuralismo, como bien le había comentado, pues al fin y al cabo tiene que ver muchísimo en varios aspectos, tanto el aspecto económico, desde la manera en que los sistemas de producción están estructurados como tal, hablando de una infraestructura, o en su caso de una infraestructura social que al fin y al cabo se implementa dentro de dentro de la economía como tal, ¿no? Lo que ya habíamos visto, en este caso las jerarquías, en este caso los trabajos que se hacen dentro de un almacén, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a saltar a esta parte para ser un poquito más, en este caso, específicos. En cuestiones de lingüística también tiene mucho que ver el estructuralismo dentro de la economía. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la lingüística, al fin y al cabo, tiene que tener un significado y un significante. Es decir, lo que nosotros vemos y lo que comprendemos de ello, ¿sí? Que eso tiene que ver también, repito, en una estructura económica, en el sentido de micro y macroeconómica. Es decir, nosotros como sociedad, vamos a llamarlo así, estamos formados bajo una estructura social, ¿sí? Que a su vez afecta a una estructura económica. Por ejemplo, tenemos a dos personajes. El personaje número uno estamos hablando de un trabajador y un asalariado, y el personaje número dos estamos hablando de un inversionista o de un dueño de alguna empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el estructuralismo? Tenemos una estructura ahorita, el personaje 1 y personaje 2. Pero dentro de esos personajes existe una subestructura o una estructura social más apegada a los personajes que al fin y al cabo define cómo es su estilo de vida o su modus vivendi y que al fin y al cabo eso impacta en la economía. Por ejemplo, vamos a analizar rápidamente la estructura del personaje número 1, que estamos hablando de un asalariado o de una persona, en este caso, contratada, ¿no? Estamos que de por sí él ve, en este caso, que tiene que ver aquí la lingüística con el significado y significante. Que al fin y al cabo, por ejemplo, tenemos al objeto, al sujeto número 1, que hace un trabajo por una remuneración económica y que esa remuneración económica ayuda a sostener su estructura familiar o su núcleo familiar, ¿sí? Pero él, al momento de ejecutar un trabajo, realizar su trabajo, sabe que esa palabra, bien, esa palabra trabajo tiene un significado para él, es decir, un trabajo físico, un trabajo intelectual para poder recibir algo a cambio, ¿sí? Esa es la estructura del sujeto número 1. Estructura del sujeto número 2. Estamos hablando que el sujeto número 2 es un empresario o el dueño de una empresa, un inversionista, etcétera, que al fin y al cabo va a generar un producto, o más bien va a obtener un producto que ese producto le va a agregar la plusvalía o en este caso las ganancias y lo va a revender para poder conseguir, en este caso, pues una ganancia, vamos a llamarlo así,
y seguir alimentando su estructura, en este caso, seguir alimentando la empresa como tal, para poder así obtener tanto un nivel económico superior como en este caso lo que conocemos como estatus social, ¿sí? Y mantenerse hasta cierto punto en las partes más altas de la pirámide social. Entonces, la estructura o el estructuralismo, repetimos, no solamente es cuestiones de un estudio de, vamos a llamarlo así, de netamente armar cosas, ¿no? Por ejemplo, la estructura de este mouse que se ve más o menos acá, que es la pila, etcétera, ¿no? Sino la función que cumple este mouse dentro de una estructura, por ejemplo. Este mouse cumple una función desde una estructura laboral, económica. Por ejemplo, yo lo necesito para poder mover las diapositivas, para poder utilizarlo, en este caso en la lab, para poder hacer el material que yo les voy a presentar a ustedes dentro de la clase. Ya cumple su función. Si yo no tuviera este mouse, tendría que utilizar el táctil. Pero ¿qué pasaría si el mouse y el táctil no me sirvieran? Pues obviamente yo ya no podría desarrollar, en este caso esto, ¿no? Que también funciona desde un aspecto, vamos a llamarlo este mouse, puede utilizar desde una estructura económica, porque a fin y a cabo, ¿por qué? Yo puedo comprar una laptop, ¿sale? Pero de repente el mouse que trae, pues se me echó a perder, se me cayó y se rompió 20,000 partes. Ok, este mouse que está diseñado, que será un lugar así que digamos, ¿no? Como el comercial, los objetos se venden por separado, cumple la función de sustituir al mouse que trajo de por sí, por default, lo que es la laptop, y que al fin y al cabo me ayuda a seguir funcionando, que siga funcionando en mi estructura, ¿sí? Es decir, sustituye a. Entonces, el estructuralismo, chavos, viene siendo una corriente filosófica que viene a implantarse, no viene a implantarse, sino sirve como un método de estudio para entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Cómo funciona desde un aspecto social, desde un aspecto político y sobre todo desde un aspecto económico, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo estructura socioeconómica de México. Entonces, este postulado, pues al fin y al cabo, repito, te va a ayudar a entender desde lo particular hasta lo general, de la parte más pequeña, por qué está esta parte más pequeña aquí y no allá, y cómo esta partecita hace que todo funcione, que toda la estructura sirva para algo, ¿sí? Entonces, esto es parte de, vamos a decir, lo que es una introducción hacia lo que es el estructuralismo, porque para verlo tendríamos que enfocarnos muchísimo en todos los aspectos y más en el aspecto tanto social, lingüístico y económico, que son temas muy, muy a fondo. Pero te invito a que lo analices, te invito a que investigues. Si en ese caso pues te agradan los postulados sociales, que al fin y al cabo son teorías sociales que nos ayudan a entender cómo funciona la sociedad y a su vez cómo funciona la economía. ¿Vale? Muy bien, entonces te presento este material, te repito, si quieres investigar, adelante para que tú investigues y sepas más cuestiones del estructuralismo y otras corrientes como el funcionalismo, como el materialismo histórico, como el liberalismo, que al fin y al cabo tienen que ver muchísimo con la economía social, o sea, la economía y economía social. ¿Vale? Muy bien, chavos, pues eso fue todo por el día de hoy. Te invito a investigar. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengas un excelente día. Bye.